Señor, te doy gracias por este tiempo que hemos pasado juntos, por nuevos amigos que he conocido y por reunirme de nuevo con amigos más antiguos. Y Señor, por lo que tú nos has dicho por medio de Marcos, danos discernimiento, especialmente en esta noche, para que nosotros podamos entender esta terminación problemática de Marcos. Y más que nada, Señor, estamos estudiando tu palabra para que podamos seguirte con más fidelidad, más cerca de ti, más obediente a ti, con más entendimiento del camino en que tú nos estás llevando. Entonces, bendice las vidas y los ministerios de cada uno que está participando para que tu palabra dé su fruto en nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén. Para entender esta terminación de Marcos que tenemos en Marcos 15:42 hasta 16:8, un taco final para completar la comida espiritual que tenemos aquí. Es importante que nosotros recordemos lo que ya hemos observado en Marcos. Entonces, quiero comenzar con una vista atrás para que veamos las últimas palabras en este contexto. Una cosa que observamos en Marcos es que este evangelio no es solamente la historia de Jesús. A diferencia de los otros tres evangelios, sí es la historia de Jesús, como los otros evangelios, pero hay momentos en que en el escenario observamos que los discípulos están en el centro y Jesús pues por el momento está en la sombra de los discípulos. Entonces, en Marcos realmente tenemos dos tramas. Uh, el trama de Jesús y pues él viene, cumple su misión. De hecho, ya hemos visto el fin de eso en Marcos. Él viene revelando que él es el siervo de Dios que el pueblo estaba esperando, pero que su misión es morir y resucitar. Y hemos visto su muerte. Los discípulos en el primer capítulo, al mero principio, Jesús llama a discípulos y ellos le siguen y ellos están con él durante todo ese tiempo. Pero observamos que hay subes y bajas en la historia de los discípulos. Dejan todo para seguir a Jesús. Y al final del capítulo 3, ellos son la familia de Jesús, los únicos que hacen la voluntad de Dios. Pero luego, de inmediato, después del capítulo 3, en el 4 no entienden ninguna de las parábolas sin una explicación especial de Jesús. Ellos entienden exactamente lo que otros entienden, que es básicamente nada. Y al final del capítulo 4, en el barco, cuando Jesús muestra su poder para calmar la barca, la tormenta, ellos preguntan, ¿quién es Jesús? Bueno, este es el tema de Marcos. Marcos 1:1, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ellos todavía en 6 capítulos no están entendiendo. En el capítulo 6 salen a una misión y realmente estamos en suspenso porque Jesús los manda y es natural que preguntemos si eso va a ser otro fracaso, como fracasaron en los capítulos 4 y 5. Bueno, en el 5 es más que no entienden
lo que Jesús está haciendo en el caso de la mujer con flujo de sangre. Pero en la misión sí tienen éxito. Pero inmediatamente después de este éxito, en el capítulo 6, ellos presencian la multiplicación de los panes y otra vez en el barco, como en el capítulo 3, Jesús manifiesta su poder caminando sobre el agua y ellos no entienden, ellos tienen miedo, no entienden lo que Jesús está diciendo. Entonces, este tema del fracaso de los discípulos culmina en el capítulo 8, cuando otra vez están en la barca. Otra vez Jesús ha alimentado, multiplicado a panes para dar alimento a un gran grupo. Y ellos no pueden entender que Jesús puede hacer lo mismo con el pan que tienen en el barco. Entonces Jesús les cuestiona en los versículos 8, 14 al, déjenme ver, creo que termina en el 14, este, no, es 14 al 21, sí. Jesús les pregunta y termina aquí como el examen de medio curso, 8:21. ¿Todavía no comprenden? Y Jesús lo dice con un poco de frustración porque no están entendiendo nada. Pero unos versículos después tenemos la gran confesión y Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y atinan, dan la primera mitad de la respuesta a esta pregunta en 1:1. Tú eres el Cristo. Entonces examinamos eso y preguntamos cuál es la diferencia entre 8:21 o 18 al 21. Pueden contestar las preguntas, ¿cuántos panes, cuántas personas? Jesús les pregunta, los panes que sobraban después de que coma la multitud. Y ellos contestaron la pregunta, pero no entienden lo que significa. En 8:21, ¿qué pasó para que sí entienden en 8:27 al 30, la confesión? Y llegamos a la conclusión, cuando menos yo llegué, no sé si ustedes me acompañaron, en concluir que lo que pasó es el segundo toque de Jesús. El ciego, el primer ciego en Marcos, que Jesús sana y tiene que tocarle 2 veces para que vea bien. Entonces, concluimos que Jesús también a sus discípulos ciegos les dio el primer toque en todos los milagros que él hace ante ellos en su presencia con ellos. Y luego aquí después del fracaso, un segundo toque. Pero de inmediato comienza la misma, la misma escena, porque Jesús ya entienden quién es Jesús. Y Jesús dice, ¿para qué viene? Eso es 8:31 en adelante. Él va a morir, va a resucitar. Y ellos otra vez no entienden y por eso ellos fracasan en un intento de milagro. En el capítulo 6, los milagros de los discípulos están en el capítulo 6, en su misión del capítulo 6. Pero en el capítulo 9, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, por cierto, con 3 discípulos que otra vez fracasan en su intento de entender lo que está pasando, los otros discípulos con la gente están fracasando en expulsar a un demonio. Entonces, el mismo cuadro del fracaso. Llegamos al fin. En Getsemaní se duermen y no están atentos y luego desaparecen. Todos huyen y abandonan a Jesús. Pedro sigue allí, pero solamente para dar una
un taco más, y digo, es un taco donde has comido alguna vez un taco y una parte del guisado quedó fuera de la tortilla. Bueno, nos pasa muchísimo, pues a Marcos se le pasó una vez eso, porque en el capítulo 14 vemos que ah, de este taco en 53 al 72, la tortilla es la negación de Pedro. Este, ah, y el guisado es el juicio de Jesús ante judíos. Pero el juicio de judíos comienza en 14:53 y Pedro, la historia de Pedro comienza en 54. Tenemos un versículo de cada uno de estos uh, perícopas. Y luego la perícopa del juicio continúa en 55 hasta el 65 y en 66 volvemos a Pedro y observamos el fracaso de Pedro. Entonces, Pedro es el que no fracasa cuando los otros fracasan y huyen en Getsemaní, pero él se queda con Jesús para un fracaso más rotundo, sus tres negaciones. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, todos sus discípulos lo han abandonado. Él está totalmente sano, solo. Y luego, en estos versículos que vamos a ver hoy, comenzando en 15:40, y son solamente 15 versículos que quedan en Marcos, comienza con una sorpresa. Jesús no está solo. Versículo 40. También estaban ahí. Pues aquí no mencioné, pero en 39 tenemos el otro, um, este, pues el resto de 1:1. Jesús es el Cristo, capítulo 8, el Hijo de Dios, capítulo 15. Y aquí el representante de Roma en la escena, el oficial que estaba presidiendo en la crucifixión, es el que declara esta verdad cristiana. No es conversión de él, pero sí es un anticipo de la autoridad de Jesús, aún sobre la autoridad de Roma, y que el gobierno de Roma está simbólicamente reconociendo que Jesús sí es el Hijo de Dios. Entonces, con eso, 40, inmediatamente después de las palabras Hijo de Dios, leemos, también estaban allí algunas mujeres mirando. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María madre de Jacobo el menor y José, y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, éstas lo seguían y le servían. También había muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Entonces, de repente tenemos un discípulos que no han fracasado. Entonces Jesús no está solo físicamente, en el lugar no está solo y no está solo en su misión porque ellos acompañan. ¿O será que no lo están acompañando? ¿Cuál es la frase de 40 que yo brinqué cuando leí? ¿Se fijaron? De lejos. De lejos. Entonces, ¿qué significa cuando sigues a Jesús de lejos? Picudos, por favor. Según Marcos, en términos de Marcos.
no significa, seguirlo. ¿cómo? ¿Ok? Usted había dicho que era no seguirlo. Sí, es que van a fracasar. No, no han abandonado a Jesús, pero desde lejos ya tienen un pie fuera y tarde o temprano el otro pie va a seguir al primero. Entonces, desde esta frase estamos temiendo que ellas también van a fracasar. Entonces, pues, ¿por qué digo que este es un taco? Porque 42 al 46 es el guisado de este taco, es la sepultura de Jesús. Noten aquí que probablemente yo en lo personal había leído muchas veces a Marcos sin ver la relación aquí. Y a lo mejor tú lo has hecho en parte por la división de capítulo, que definitivamente quien puso los capítulos aquí no entendía lo que nosotros vamos a ver en este momento. Entonces, vamos a ver este evento, pues, 42 al 46. Cuando ya atardecía, siendo el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, entonces es viernes, llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios y entró osadamente a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, como hemos visto varias veces en Marcos, hay un contraste entre los discípulos, los que han abandonado todo para seguir a Jesús y deben ser nuestros héroes. Y observamos que cuando ellos fracasan, hay otras personas que no son personajes en todo Marcos, sino solamente en una perícopa. Y muestran la fidelidad que los discípulos no muestran. Uh, por ejemplo, hay varios ejemplos de eso, pero uno sobresaliente es el papá del muchacho, que los discípulos no podían sanar su hijo. Y él dijo, platicando con Jesús, Señor, creo, ayúdame en credulidad. Él es el modelo de lo que el discípulo debe ser. Entonces, pues aquí tenemos dos juicios. Primero los líderes judíos y luego Pilato. Y aquí, en estos versículos, comenzando en 15:39, un pues en efecto, en ese escenario de la cruz, el representante de Pilato es el que declara Hijo de Dios a Jesús. Y en el versículo 43 es José de Arimatea, aparentemente uno que estuvo presente en el juicio de Jesús por los líderes judíos, que pide el cuerpo de Jesús para enterrarlo. 44, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya había muerto. Una vez informado por el centurión, concedió el cuerpo a José, comprando una sábana y bajándolo de la cruz. José lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que había sido cavado en una peña. Noten, falta la nota de que era una nueva tumba. Este, uh, También cuando comparamos con otros evangelios, la cuestión de que si Jesús se había muerto sale en Juan, pero la función de ese dato es distinto ahí. Y
Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro y 47 ya es el vínculo entre las dos perícopas. María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde lo ponían. Entonces, el vínculo de este taco es que las mujeres saben dónde está el cuerpo de Jesús porque ellos presenciaron el entierro. Ah, Daniel, Gracias, hermano. Una pregunta, dice el versículo 44 que Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Nos decía usted que parte de la idea del castigo de los azotes era debilitar a la persona para que no durara mucho tiempo en la cruz. sí, es Entonces, ¿por qué se sorprende Pilato? Quizá porque esperaba más. sí, es que cuando dice menos tiempo, eso significa 48 horas en lugar de 4 días. Yo entiendo, yo no sé si fuera posible una semana. En parte, yo supongo que dependería si le daban ah, líquido, porque se morían de deshidratación y de asfixia. Cuando se debilita la persona y ya no puede ah, subir sobre sus pies y así respirar, pues ya, obviamente, si no respiran, mueren en unos minutos, pocos minutos. Entonces, sí, 6 horas era insólito. Aunque, por otro lado, sí hubo personas que nunca llegaron a la cruz por el azote que habían sufrido. Pero aquí tal vez Marcos está dramatizando demasiado, pero Pilato no va a aceptar el dato que está muerto después de solamente 6 horas. No porque no sea posible, sino para asegurar que no hay un engaño allí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ah, sí, José. Mira, Ricardo, yo no sé si mi comentario es totalmente fuera de lugar o es solamente una curiosidad que no reviste ninguna importancia, pero este, ¿cómo queda consignado que el centurión dice que era verdaderamente el Hijo de Dios? ¿Quién lo escuchó o cómo quedó registrado en el Evangelio? Por un lado. Por otro lado, ¿cómo trascienden los diálogos este, privados entre el Sanedrín y Jesús y Pilatos y Jesús? Esos diálogos, ¿cómo es que trascienden para aparecer en los evangelios? No solamente el de Marcos, incluso en el evangelio, creo que es Mateo, no, Lucas, dice que incluso su esposa le dijo que tenía un sueño y que mejor, que era un inocente. ¿Cómo llegan esos comentarios hasta los evangelios? Sí. Y por otro lado, por último, en ningún lado en Marcos dice que José de Arimatea fuera un seguidor de él. Dice que era uno que esperaba el reino de los cielos, pero todo buen fariseo esperaba el reino de los cielos, o todo buen judío esperaba el reino de los cielos. Sí, sí, ok. Primero, en cuanto al centurión, ah, el centurión, lo que él vio es que Jesús, yo creo que es un dato, es que Jesús gritó. Como yo mencioné, en la cruz se muere porque falta aire o porque falta este, agua.
Y con la Aire. falta de agua, uno pierde conciencia. Con la falta de aire, pues obviamente si estás asfixiando, no puedes gritar. Es imposible. Hace falta aire para gritar. Y si no estás consciente, pues tampoco puedes gritar. Entonces, parece que en la mente del centurión lo que él está viendo es, esta no es como se muere en una cruz. Entonces, él concluye, este hombre tiene poderes especiales. Y la categoría básicamente es cultura griega aquí, pero Roma había entrado en eso. Roma conquista a Grecia y luego Grecia conquista a Roma con su cultura. Entonces, cualquier persona que puede hacer lo que otros no pueden hacer en esa cultura se llamaba hijo de Dios, basado en el mito de que un Dios se había interesado en una mujer humana, tuvo una relación sexual con ella y el hijo que resulta es medio Dios y medio humano. Y el término que usaban para eso era hijo de Dios. Entonces, este centurión no tiene por qué saber nada de la manera que este término se usa entre los judíos. No es imposible, pero normalmente los romanos, era raro el romano que se interesara en asuntos de judíos. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a lo que él dijo. Ahora, aquí topamos especialmente, como en todos los evangelios, ah, con la cuestión de que la diferencia entre eventos históricos y ficción histórica. Y como dices, la esposa de Pilato sale en solamente un evangelio. Tenemos una conversación privada entre Pilato y Jesús solamente en un evangelio, el evangelio de Juan. Ah, porque noten en Marcos, Pilato sí cuestiona a Jesús, examina a Jesús, pero no está solo con Jesús. Sus acusadores están allí. Entonces, el centurión, no me acuerdo si aparece en Mateo, pero no aparece en Juan, yo sé. Y creo que no en Lucas. Luego me hago bolas con 4 evangelios. Pero yo creo que la lógica, bueno, no creo, sino concluyo que la lógica sugiere que algunos de estos detalles son folclóricos. No es un recuerdo histórico, sino, pues, por ejemplo, todos nosotros sabemos que el ministerio de Jesús duró 3 años. Pero cuando estudiamos Marcos, esos 3 años se basan en 3 celebraciones de la Pascua, supuestamente. Pero en Mateo, Marcos y Lucas, Jesús nunca en su ministerio va a Jerusalén hasta la última semana, cuando va para la Pascua y para morir. Y en el Evangelio de Juan, que es el único que menciona la Pascua en 3 lugares, hay buena evidencia de pensar que está hablando 3 veces de la misma Pascua. Porque la primera en el capítulo 2 es cuando Jesús dice derrumbe este templo y lo volveré a construir en 3 días, que es un dicho que viene en Marcos viene al final. Y bueno,
Ya estoy yendo muy lejos, pero en cada evangelio Jesús limpia el templo, echa fuera a los vendedores una sola vez. Y en todos los evangelios Jesús lo hace en su primera visita a Jerusalén. Solamente que la primera visita de Jerusalén en Juan es el capítulo 2 y en los otros tres evangelios es al final de su vida. Entonces, yo creo que la evidencia es fuerte de que Juan no está hablando de tres Pascuas, sino de una. La otra está en el capítulo 6, cuando Jesús dice, está cerca. Bueno, Juan dice que cuando Jesús alimenta a los 5,000, estaba cerca de la Pascua. Y bueno, hablan de que este no puede ser la Pascua porque después viene tabernáculos. Entonces, si ha pasado tabernáculos, tiene que haber otro Pascua. Pero si Juan en el capítulo 1 pone, en el capítulo 2 pone eventos del final, fácilmente lo puede hacer en el 6. Entonces, a nosotros ese se ve, 99% de los cristianos piensan que 3 años del ministerio de Jesús es un dato histórico. Y está muy lejos de eso, pero lo hemos escuchado tanto que pensamos que es así. Ahora, la narración de la Pascua, ¿cuántas veces hemos escuchado? Y la mayoría de las veces la escuchamos en el quinto evangelio. Se narra cada año la crucifixión de Jesús, pero no según algún evangelio, sino tomando de aquí y tomando de ahí. Entonces, finalmente, pues yo tenía que luchar con eso porque yo comencé como supongo que la mayoría o tal vez todos ustedes comenzaron, de que parte de la inspiración es que los eventos, pues en nuestra lógica esa es la historia narrada por Dios. Dios sabe lo que pasó, Dios no miente, entonces lo que dice que pasó es lo que pasó. Pero cuando comienzas a ver que es imposible que pasara lo que la Biblia dice. Por ejemplo, si pasó lo que la Biblia dice, Cristo fue crucificado, según Juan, el día antes de la Pascua y según los evangelios sinópticos, el día después de la Pascua. Entonces, si sucedió como dicen los evangelios, entonces Jesús fue crucificado 2 veces. Igual que en este esquema hay 2 limpiezas del templo, uno al principio del ministerio y después al final. Pero 2 crucifixiones es absurdo. Y aparte, si Jesús fue crucificado 2 veces, pues tampoco sucedió lo que la Biblia dice, porque los evangelios son unánimes en decir que Jesús fue crucificado una sola vez. Igual que están. Entonces, estoy abreviando aquí. Estoy hablando de algo que me llevó años, algunos años, en realmente ver eso y llegar a una conclusión que me diera paz. Yo sí tenía el mismo miedo que ustedes tienen en este momento de que me había vuelto liberal. Pero finalmente yo dije, Dios me ha dado estos documentos. Dios no me ha encargado que yo fuera a los eventos históricos para escuchar su mensaje, sino que Él me dio estos documentos. Entonces, si hay algo
en el Evangelio. Por ejemplo, la esposa de Pilato. ah, o si Jesús no murió antes de la Pascua, como dice Juan. Eso no afecta mi fe, porque ah, los eventos están aquí para que yo entienda la lección para mi vida, no para que yo entienda los eventos. Ahora, tampoco estoy yendo a un extremo de que esta es una obra de ficción. Ah, es básico que Jesús murió en la cruz y que Jesús resucitó. Y podemos nosotros apreciar que decir que la resurrección de Jesús fue algo añadido y no fue un evento histórico, eso afecta a la fe en una manera de decir, bueno, este, una tradición hablaba de la esposa de Pilato. Eso no afecta en la misma manera a nuestra fe. Entonces, en resumidas cuentas, para mí es imposible decir, los eventos sucedieron como dice la Biblia. Simplemente eso no es, eso solamente puedes decir eso si eres ignorante de la Biblia. Y Jesús no quiere que seamos discípulos ignorantes. Entonces tengo que dejar esa posibilidad precisamente porque las versiones son distintas. Otra que he mencionado antes es Jairo. Jairo viene a Jesús dos veces, una vez en Mateo, otra vez en Marcos. En Mateo viene y dice, mi hija acaba de morir. En Marcos dice, mi hija está agonizando. ¿Ok? José. Sí, bueno, lo que tú me contestas, bueno, pues está bien, o sea, debemos verlo desde el punto de la fe, porque, por ejemplo, si vemos la sepultura de Jesús, en todos los evangelios es diferente. En Marcos es muy escueta, simplemente dice que un hoyo sobre la roca, pero Mateo ya le va agregando y Lucas le va agregando y Juan ya le da una sepultura digna de un emperador. Y Sí. y luego ya va, en el Evangelio de Lucas ya aparece Nicodemo y José de Arimatea, pero ya como seguidores de Jesús. Y dice aquí que eran miembros ilustres del Sanedrín. Y el Sanedrín en realidad era enemigo de Jesús. Pero, pero en Marcos no da mayor explicación, solamente que esperaba el reino de los cielos. Y yo creo que cualquier buen judío de ese tiempo esperaba el reino de los cielos también. O sea, no es algo que fuera nada más privativo de José de Arimatea. Ajá, Pero ya en, sí. pero ya en Marcos, en Mateo, ya le va agregando a la sepultura de Jesús. Y en Lucas le agrega mucho más todavía. Y ya en Juan ya aparece el sepulcro en un huerto, en una fosa especial. O sea, hay unas diferencias muy grandes en cuanto a la Sí. sepultura de Jesús de los evangelios. Sí. Volviendo a tu otra pregunta acerca de José de Arimatea, como dices, él no era el único que esperaba el reino de Dios. Pero se acuerdan, ya no me acuerdo cuál fue, pero uno de los evangelios, tal vez sea Mateo, no, no es Juan, dice, no, a lo mejor es Juan, otra vez me hago bolas, pero dice que él no estaba ah, de acuerdo con la decisión de condenar a Jesús. Y cuando yo leo eso, yo digo, bueno, esa es una conclusión lógica del dato en Marcos. Si José de Arimatea estuvo presente en el juicio de Jesús y unas horas después está pidiendo el cuerpo de Jesús para darle un entierro digno, entonces es una conclusión lógica que él no votó a favor
de su muerte. Entonces, yo no veo necesario ah, que nosotros decimos, no, pues aquí es una revelación de Dios. Dios no está añadiendo detalles. Estos son seres humanos que hacen sus investigaciones, escuchan las tradiciones y quieren eh, componer un relato de los eventos. Entonces, eh, es, es natural que 4 personas en 4 lugares distintos van a tener acceso a algunas tradiciones en todos los lugares. La muerte de Jesús, crucifixión y su resurrección. Otros detalles solamente están en una tradición o dos. Y finalmente, pues sí, en cuanto a la conversación entre Pilato y Jesús, yo concluyo que esta es una composición de una persona en la comunidad del discípulo amado, porque ilustra a la perfección lo que Jesús había dicho en 3:19 al 21. La luz viene y algunos huyen de la luz y otros vienen a la luz. Y Pilato es de los que rechazan la luz. Es el ejemplar de los que rechazan la luz. ¿Ok? Entonces, sí, pues seguimos topando con la cuestión histórica. Repito, yo entiendo las luchas que ustedes tienen porque yo las tuve. Este, ah, yo ya hace años que estoy cómodo con esa idea de que finalmente no podemos reconstruir los eventos en todos sus detalles y, más importante, que no es necesario hacerlo. Tengo un amigo que le mencioné la cuestión de Jairo y él dijo, yo dije, ¿qué es lo que pasó? Y él dijo, ambas cosas pasaron. Yo considero una expresión de ignorancia, pero a la misma vez atinó, porque en nuestra tradición nosotros podemos aprender del Jairo que vino a Jesús con la confianza que Jesús podía levantar los muertos y del Jairo que tiene prisa porque quiere que Jesús llegue y rescate a su hija antes de que muera. Pero decir que ambos son eventos históricos, me parece que ya tienes otra definición de evento histórico que nadie más aceptaría. ¿Ok? Ojalá que eso ayude un poco, pero regresemos a este momento dramático que tenemos aquí. Jesús está acompañado y probablemente nosotros que ya conocemos el Evangelio, pensamos, oh, pues claro que sí, porque estas tienen que estar aquí porque son las primeras testigos de la resurrección de Jesús. Pero en nuestra mente, ¿por qué están presentes con Jesús, pero lejos de Jesús? Entonces seguimos leyendo. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Hay algo aquí que me sorprende. Yo no veo significado, pero las 3 mujeres se presentan en el 40. La segunda María es madre de Jacobo y José. El menor probablemente quiere decir Jacobo, el hermano de Jesús, y supongo que el mayor sería Jacobo, que era discípulo, uno de los 12, el hermano de Juan entre los discípulos. Jacobo y Santiago es el mismo nombre. Santiago es Sant Jacobo.
Iago. En Shakespeare, encontramos el nombre Iago, que es Jacobo, es una forma de Jacobo. Pero en el versículo 47, la segunda María se presenta como madre de José y no se menciona a Jacobo, el menor. Y aquí en el versículo 1 es María, madre de Jacobo, y no menciona a José. Ahora, es un poco raro, no hay ninguna duda de lo que está pasando. El autor la primera vez menciona a sus dos hijos, supuestamente conocidos por por los lectores. Pensamos que esta María, aunque no se identifica así en Marcos, es la madre de Jesús, y Jacobo y José. Pues sabemos que Jacobo es el nombre de uno de sus hermanos. Y José también, pues creo que aparece en la identificación de los nombres de los hermanos de Jesús. Entonces, ellos compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Cuando se pone el sol el viernes, se abren las tiendas. No, perdón. No, se cierran las tiendas el viernes. Y Jesús fue ser puesto en la tumba. El sábado, cuando se pone el sol, se ha terminado el sábado y se abrían las tiendas. Entonces, estas mujeres podían ir al mercado y comprar las especias para ungir el cuerpo de Jesús. Pero no pueden ir a la tumba porque cuando compran ya se ha puesto el sol, entonces no hay luz para un viaje a la tumba. Entonces en la mañana madrugan para llegar a primera hora y poner estas especies que tenían el propósito de cubrir los olores de la descomposición del cuerpo. Es como uh, cuando te levantas tarde, no tienes tiempo de bañarte, te echas mucho perfume. Es el mismo principio aquí. Entonces, muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol, y se decían una a la otra: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y nos damos cuenta, ellas están siguiendo el mismo camino que los 12. Primero estaban con Jesús, pero desde lejos. Eh, estaban cerca de Jesús, pero de lejos. Y luego, como los discípulos no están pensando con cordura y no están entendiendo. Y, y no piensan en lo obvio. Los discípulos, que Jesús multiplicaba panes en 2 ocasiones, pero no se les ocurre que podía hacer lo mismo cuando ellos tienen hambre en la barca. Pues aquí ellas van a la tumba, son muy dedicadas a Jesús, pero se olvidaron un detalle esencial: ¿quién va a mover la piedra para que puedan entrar y tener acceso al cuerpo de Jesús? Entonces ya estamos anticipando lo que va a pasar. Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era más grande. Entonces ese problema se esfuma. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho. Otro de estos detalles en los evangelios, es joven o es hombre o es ángel, y aquí es uno, en otros es dos. Vestido de larga ropa blanca. Eso está en los 4 evangelios. La ropa blanca indica que viene del cielo. Esta es como la ropa que se usa en la presencia de Dios.
y se asustaron. Acuérdense que Jesús dijo a Jairo, no temas, solamente cree. Y a sus discípulos en el barco dice, ¿por qué se asustaron? Entonces, aquí otra vez vemos desde lejos, luego no pensaron en la roca y aquí temor. Entonces, cuando dice y se asustaron, tenemos que concluir, ellas no creían. Eso no es una conclusión en nuestro mundo. Supongo que todos nosotros hemos tenido momentos en que estábamos asustados, pero también creyendo en Jesús. Pero en el Evangelio de Marcos, el temor es evidencia de falta de fe, es que uno no ha creído. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. He aquí el lugar donde lo pusieron. O sea, evidencia, no es simplemente una palabra, ahí está la evidencia. Pero vayan, digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea. Y nosotros, creo que es 14:28, leímos eso. Jesús dijo, después de que yo resucite, vayan a Galilea porque allí me verán. Allí lo verán como les dijo en 14:21. Ellos salieron y huyeron del sepulcro porque temblaban y estaban presas de espanto. Entonces, huyeron, temblaban, presas de espanto. Eran 3 veces espantados. Les faltaba fe, les faltaba mucha fe, rotundamente no tenían fe, 3 veces. Y no dijeron nada a nadie, porque cuarta vez tenían miedo. Y así en los más antiguos, las más antiguas copias de Marcos que tenemos, así termina el Evangelio. Y nosotros podemos ver que lo que sigue no es la conclusión de Marcos, porque comienza diciendo, una vez resucitado Jesús, muy de mañana, en el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena y luego explica, María Magdalena es de la cual había echado 7 demonios. Entonces, ¿por qué Marcos menciona a María Magdalena por primera vez en 14:40, en 15:40, por segunda vez en 16:1 y solamente la tercera vez en 16:9 explica quién es ella? Si tú presentas a un amigo a tu familia, no vas a en su tercera visita decir, lo conocí en la escuela. No, eso es lo que haces en el primero. Entonces, el versículo 9 obviamente es el principio de este documento que cuando leemos 9 al 20, me parece, y no sé qué tantos comparten mi opinión, pero lo que yo veo en estos versículos es un resumen de eventos después de la resurrección de Jesús, principalmente Jesús apareciendo a sus discípulos primero, pues a una mujer, como dice Juan, y no 3 mujeres, como dice Marcos. Y Jesús comisiona a sus discípulos el dato de manejar serpientes. Probablemente se basa en la experiencia de Pablo en Hechos 28. Pero parece que tomaron este documento
porque no podían tolerar este fin de Marcos 16:8. Y hasta hoy, durante siglos, la mayoría de los estudiantes de Marcos han concluido que el fin original de Marcos se perdió. Ah, Otra vez, bueno, ya he hablado de la inspiración, pero yo sí tengo mis dudas en cuanto a una doctrina de que Dios cuidó de preparar un libro perfecto y luego dejó que se perdió una hoja. Me parece que eso destruye la perfección, pero ah, ese es otro rollo. Pero recién, que yo sé solamente en el siglo XX y probablemente la segunda mitad del siglo XX, algunos han dicho, ¿qué tal si Marcos realmente terminó su evangelio con estas palabras? De hecho, la última palabra de Marcos, cuando entiendes que 9 a 20 es otro documento añadido aquí. La última palabra es pues. Tenían miedo pues. Eso suena un poco raro en español, pero no es imposible. Pero algunos sí arguyen que en griego un documento no puede terminar con la palabra pues. Pero vamos a considerar lo que Dios nos ha dado, porque lo que sí, la iglesia de hoy, o sea, no simplemente nosotros como estudiantes, sino la iglesia durante siglos, mínimo 18 siglos, ha tenido un ejemplar de Marcos, una versión de Marcos que termina aquí. Entonces, podría haber un mensaje de Dios para nosotros en eso. Bueno, la evidencia es que aquí termina la segunda parte de Marcos, de la misma manera que la primera parte, con el fracaso de los discípulos. Jesús dice a estas mujeres, a ustedes les toca anunciar a los discípulos para que ellos vayan a Galilea y así ellos sean testigos de la resurrección de Jesús y prediquen eso y así se forman iglesias y Gabriel y Charlie, Are, José, David escuchan el evangelio. Pero ellas no dijeron nada a nadie y por lo tanto nadie fue a Galilea y por lo tanto la iglesia no existe y por lo tanto nosotros no hemos escuchado el mensaje de Jesús. Y sabemos que eso no es lo que sucedió. Entonces, igual que después de 8:21, cuando leemos 8:21, no entienden nada y Jesús luego, versículos después, dice, ¿quién soy yo? Y los discípulos dijeron, tú eres el Cristo. Entonces aquí podemos entender que después de 16:8, otra vez sucedió el segundo toque. Y estas mujeres que tenían miedo y tenían la boca cerrada, abrieron la boca. Hay otra ironía aquí que podemos, yo no sé si estoy dando la confusión porque hay muchos datos aquí, pero notamos que especialmente al principio, en el capítulo 1, Jesús dice, no digas, después de su milagro, dice, no lo digas. Y nadie obedece. Cuando Jesús dice, no lo anuncian, siempre lo anuncian. Y por lo tanto, Jesús no puede entrar en las ciudades
porque las multitudes son demasiadas. Tiene que tener un barco para enseñar junto al mar, porque hay tanta gente que está estorbando su misterio. Y por primera vez en el Evangelio de Marcos, aquí en el versículo 16:7, el mandato no es, no lo digan, es ahora sí, ahora dilo, dilo. Y aquí tampoco hay obediencia. No dijeron nada a nadie. Y eso que eran mujeres. Bueno, yo no sé si el autor compartía nuestro prejuicio allí, pero es interesante. Entonces, concluimos que otra vez hubo el, el segundo toque, porque sabemos que ellas sí lo anunciaron. Sabemos que los discípulos sí fueron a Galilea y sí vieron a Jesús y proclamaron, les costó la vida, pero ellos fueron fieles hasta la muerte y todavía hoy estamos escuchando el mensaje. Entonces, el toque, el segundo toque, ven cómo mencioné, aún al final aquí, lo que sobresale en el escenario no es Jesús resucitado. Jesús resucitado nunca aparece en Marcos. Lo que sí aparece es el fracaso del hombre. Y sí, como la tradición nos dice, Marcos compuso este evangelio después del martirio de Pedro y después de una persecución, la persecución de Nerón. Y en Roma muchos cristianos perdieron su fe, perdieron su vida. Muchos cristianos negaron, pues no sé si muchos, pero hubo algunos cuando menos, que renunciaron su fe en Jesús para salvar la vida. Entonces Marcos compone un evangelio para decirles, mira, ese fracaso no es el fin de la iglesia, es parte del plan de Dios. Dios ya tiene un segundo toque para nosotros también. Y en los años 60, el gran héroe de los cristianos en todo el imperio, y especialmente en Roma, si Pedro está en Roma, es precisamente Pedro. Y, y él presenta a Pedro como uno de los que fracasó. Entonces, todo el ministerio que ellos sabían, el sacrificio de Pedro y su pues, figura heroica, todo eso es resultado del segundo toque que Dios nos da también para nosotros. Entonces, noten que para ver a Jesús tienen que volver a Galilea. Ese es un dato histórico. Sabemos que el ministerio de Jesús se realizó en Galilea, sus discípulos fueron llamados ahí. Pero en el Evangelio de Marcos, ¿cuál es el mensaje para nosotros? ¿Qué debemos entender que Galilea es para nosotros? Yo supongo que no concluimos que si somos seguidores de Jesús tenemos que comprar un boleto de avión y visitar a Galilea. Entonces, ¿qué es Galilea? Pues cuando leemos Marcos, encontramos a Galilea por primera vez en 1:9, después del bautismo de Jesús. Él vino de Nazaret, bueno, perdón, antes del bautismo, él viene de Nazaret de Galilea para ser bautizado por Juan. Entonces, Jesús comienza en Galilea bautismo que es su inauguración. En el versículo 14, él comienza su predicación en Galilea.
Y en el versículo 16, él llama a sus primeros discípulos al lado del mar de Galilea. Entonces, Galilea es el lugar de los principios. Y el segundo toque de Dios o de Cristo en nuestras vidas, cuando nosotros hayamos fracasado, el segundo toque permite que nosotros hagamos un nuevo comienzo. Dios sabía de antemano, Jesús sabía cuando nos llamó que íbamos a fracasar. El fracaso es sorpresa para mí, pero no es sorpresa para Él. Y Él tiene un recurso ya. El segundo toque, el nuevo comienzo. Y así ha llegado a existir esta iglesia que ya está proclamando el mensaje de Jesús en todo el globo, en todos los países de la tierra. Qué reto, ¿verdad? Qué sorpresas en este evangelio. ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, José. Es que, mira, Ricardo, yo lucho, no sé si a lo mejor lucho con fantasmas, pero si vemos los evangelios, yo no me atrevería a decir que hay contradicciones, pero hay muchas diferencias. Por ejemplo, Marcos, que se supone que fue el primer evangelio, el más cercano a la muerte de Jesús, pues dice su sepultura de una manera y, y dice, lo veían desde lejos. Y en el evangelio de Juan dice que están al pie de la cruz y Sí, que los que bajan a Jesús es la madre y Juan y demás. Y eso es prácticamente imposible porque los romanos no permitían que eso sucediera. Entonces, ¿con qué lucho yo? Pues que yo sí creo que toda la palabra es inspirada, pero entonces Dios inspiró de diferente manera a cada autor de los libros canónicos. sí. Pero Dios no inspiró esos datos. Acuérdate que Jesús muere probablemente en el año 29. Es alrededor de 30, pero Bueno, 29 es el año que piensas más probable. Marcos está escribiendo en 66, 68. Han pasado casi 40 años. mucho tiempo. Ahora, Mateo y Lucas probablemente escriben en los 80, entonces Ujú. otros 20 años. Y Juan al final de los años 90. Aunque yo creo que el Evangelio de Juan originó en los años 80 y se añadió el capítulo 21 y otras 21. cosas en Ujú. el 98 o por allá. Entonces, Marcos está más cerca de Mateo y Lucas que de Jesús. Y en todo este tiempo se ha repetido, o sea, por boca, sin documentos, están contando la historia de Jesús. Entonces, con estas muchas repeticiones a través de 30 y tantos años, es inevitable que va a haber diferencias. Hay historias que alguien inventó, no escuchó como un evento de la vida de Jesús, pero lo inventó, pero otros escuchan y ellos no pueden distinguir lo que vino de Jesús y lo que fue inventado sobre el camino. Ok. Entonces, ah,
sí, y como dices, es casi, bueno, no es imposible, pero es insólito que estuvieran tan cerca de Jesús para tener una conversación con él durante la crucifixión. Ahora, todo esto de que no dijeron nada a nadie, a mí me parece probablemente no algo que Marcos escuchó de la tradición, sino su propia construcción. Entonces, aquí él no está diciéndonos la vida de Magdalena, María, las dos Marías y Salomé, sino está dando un mensaje para nosotros en nuestro miedo. Para él, los que tenían miedo en esta persecución o habían tenido miedo en la persecución. Entonces, finalmente, acepto que lo que tenemos en los evangelios no es 100% eventos históricos. Entonces, si cambiamos nuestro concepto de la inspiración y en lugar de imaginarnos un libro que Dios inspirara y nosotros definimos qué es lo que Dios haría, si Él inspirara un libro y luego lo imponemos a este libro. ¿Qué tal si decimos, bueno, no tenemos que especular? Sabemos exactamente lo que Dios habría inspirado. Entonces, yo concluyo, probablemente hay invenciones históricas que Dios usó con esta inspiración, porque yo creo que la inspiración está en primero Marcos, que él ha escuchado muchas historias y él escoge algunas historias para que el mensaje quede claro. Él no está pensando qué es lo más importante y qué es lo menos importante. Él está pensando cómo puedo expresar uh, esta, esta moraleja o esta conclusión, este impacto en las vidas de mis lectores. Y para él no está preocupándose para investigar si esta tradición es correcta o otra es correcta. Lucas hace un poco más de eso, pero sí podemos observar que Lucas sí quiere comunicar ciertas ideas acerca de Jesús. Entonces, yo he sentido correcto aceptar que eso es lo que pasó. Y sí, definitivamente, los cuatro escribieron porque estaban convencidos de que Jesús resucitó y está vivo. Entonces, ese dato no está en duda. Pero cuando los detalles son distintos, pues caramba, yo veo en mi matrimonio muchos eventos desde hace años y mi memoria y la de mi esposa son distintas. Y ya no podemos saber cuáles fueron los detalles. Hay detalles que yo me acuerdo y ella recuerda otras distintas. Entonces, después de 40 años, ¿es una sorpresa que está allí? Sí, no. No si son hombres que están componiendo evangelios. Solamente si tienes la idea que Dios dictó estos documentos, entonces Dios está falsificando los eventos. Marcos, si escribe lo mismo, no está falsificando porque él no sabe si esas cosas pasaron o no pasaron. No tiene cómo saberlo. Y finalmente no es importante. ¿Ok? Javier. Bueno, ya parte de lo que iba a decir usted lo acaba de decir ahorita al último. Hace tiempo, sí, como todos pasamos por ese proceso de entender la inspiración. Como usted tiempo atrás había dicho,
Para muchos, y creo que muchas iglesias y todo se sigue diciendo que la famosa inerrancia de Sí, la, que es uno de las características de la inspiración. Y tiempo atrás también había leído, ¿no? Acerca de que precisamente cómo justificar eso llevó a pensar antes en que Dios había dictado, si se entendía así. Entonces, si lo había dictado así entendían la inspiración, pues entonces sencillamente era difícil de sostener, porque, como usted acaba de decir, no es posible que Dios dictara un documento en el que hay tantas discrepancias, llamémosle. Entonces sí empecé a entender que cuando hablamos de inspiración es un fenómeno, por decirlo así, no encuentro palabra más afortunada para expresarlo, que en el que Dios utiliza a distintos hombres con, con distinta manera de pensar y de observar los hechos, y esas capacidades distintas en cada uno de ellos, usted también lo dijo, ¿no? Ellos no creo que hayan podido decir, ni nunca lo dijeron en ninguno de los libros, decir, Dios me inspiró esto, como en el caso del Antiguo Testamento, que claramente dice los profetas, Dios me dijo esto, y lo dicen con esa seguridad. En el caso de los evangelios, ninguno de los escritores dice, Dios me dijo esto, como los profetas. De esa manera, entiendo que ellos escribieron y nosotros ahora ya, con todo el conocimiento que hay de todos esos eventos y de ¿cómo se dice? La ciencia que se dedica a esto, de la exegética y la hermenéutica y todas las técnicas que hay. Entonces, nosotros sacamos por, por conclusión la inspiración. Es decir, nosotros decimos ahora a esto, a todas estas cosas le llamamos inspiración, ¿sí? Pero la Biblia, le digo, en sí no se menciona esa palabra, ¿sí? Al menos en el Nuevo Testamento, que ninguno de los escritores neotestamentarios, le digo, encuentro que diga, Dios me habló, excepto Pablo, cuando da su testimonio, que ahí sí él dice esto, y eso, pues obvio, es su testimonio de él y no lo podemos negar. Pero fuera de eso, realmente ellos escribieron como ellos entendieron las cosas y también como le digo, las capacidades son distintas, los tiempos son distintos, exactamente como usted acaba de decir, cada uno está más lejos del evento que están narrando y es totalmente humano que a la larga se añadan o se pierdan datos, que eso es lo que pues prácticamente a través de este curso hemos tenido que aprender a distinguir entre lo que se añade y lo que falta. Digo, y falta no porque falte en un sentido, sino porque humanamente hablando, el escritor así lo ve, esa es su visión. Ahora, ¿dónde está la inspiración? La inspiración la encontramos que precisamente todo lo que se dice del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se cumple en la persona de Jesús, algunos con algunos datos que se citan textualmente y otros no tanto, pero finalmente encontramos que hay lo que sí se ha dado en llamar la unidad y la armonía, cosa que, porque he oído gente buena y que dicen que los católicos defienden que, no, que Lutero, que le quitó libros
a las escrituras, o sea, los apócrifos. Pues sí, pues, no, están esos y hay muchísima literatura para bíblica que le llamamos, y no necesario, pero vamos, no todo lo que dicen es cierto. Desafortunadamente hay gente que así lo cree. Entonces, ¿dónde está la inspiración? En que los que se dedicaron a hacer el canon pusieron, ¿cómo se llama? Estudiosos dijeron, bueno, ¿qué vamos a aceptar y qué no vamos a aceptar? Tuvieron que hacer un análisis muy importante acerca de doctrinas, de esto, del otro, en fin, para poder decir esto es el canon, que es lo que para mucha gente, sobre todo los católicos, tienen ese problema de que ellos piensan de sus libros que no fueron aceptados, que fueron rechazados porque no le convenía a la iglesia que ellos llaman protestante. Y vemos que no es eso. Entonces le digo, la inspiración es un asunto un tanto difícil de entender para cuando uno no conoce realmente la escritura. Sí, Gracias. es complicado porque es historia humana. Tenemos 5,000 copias de parte o todo el Nuevo Testamento. La gran parte son fragmentos o libros sueltos. Y no hay dos iguales, ni siquiera dos entre 5,000. Pero viendo todos y evaluándolos, podemos tener una alta confianza que lo que tenemos es lo que se escribió. Entonces, yo creo que Dios estaba presente en todo este proceso. Desde que Pablo, por ejemplo, bueno, aún antes de que Pablo tenga su encuentro con Cristo, Dios está guiando su vida, preparándole. Y cuando Pablo escribe, él expresa su experiencia lo mejor que puede, pero no con palabras mágicas que Dios le dio, sino con su propio vocabulario. Él no usó ninguna palabra que no entendía. Y luego, como dices, hay un proceso de hacer copias y copias de copias y copias de copias de copias de copias de copias de copias. Luego, traducción. No hay ninguna traducción perfecta. No hay ninguna traducción inerrante. Y cuando yo leo la Biblia, jamás he leído la Biblia de manera inerrante, pero he escuchado a Dios y mi vida ha sido transformada y sigue pasando. Entonces, es palabra de Dios, 100% humano, pero también 100% palabra de Dios. ¿Ok? José, ¿querías decir algo? Sí. Sí, solamente concluyendo, o sea, la segunda de Timoteo 3:16 sí dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Eso a mí ya me queda claro. Si te hice la pregunta de que si todos los libros canónicos eran inspirados, pues habría que ver de qué manera, ¿no? Pero partiendo de la base de que no existe ningún original, No, ningún ninguno. original de toda la Biblia. Exacto. Entonces, pues probablemente haya sido inspirada en los originales, pero ¿dónde están? Ya no existe ninguno, ni de los evangelios, que son lo más nuevo dentro de la escritura. No existe un original de nada. Y hay miles de versiones de los mismos evangelios, hay muchas versiones, ¿verdad? Obviamente, lo que nos llega es esto y es a lo que debemos atenernos, y es lo que debemos estudiar, y es lo que debemos compartir, ¿sí? Exacto. Porque Y, no hay y si no, originales. y si no te gusta el canon, usa el canon de los católicos. De todas maneras, vas a escuchar a Dios. En la Sí, Biblia exacto. católica no falta nada que tú no Ujú. tienes en tu Biblia protestante. Y no has entendido todo en la Biblia de los protestantes. Entonces, añadir unos Ah, libros no va a cambiar el mensaje. exacto, así es. Entonces,
Sí, debemos volver a ese testimonio. Y finalmente, igual que tú tienes, Marcos no te dice, Jesús no aparece para que lo veas resucitado. Tienes que creer los testigos. Y de hecho, aunque los otros evangelios son diferentes, eso es lo único que nosotros tenemos. No tenemos ninguna evidencia de la resurrección de Jesús aparte de los testimonios de los que dicen que lo vieron. Y nosotros tenemos que decidir si vamos a creer o no vamos a creer. Y después de creer, pues sigue a Jesús y observa si escuchas a Dios, si Dios transforma tu vida, si Jesús está presente contigo y es real. Y de hecho, ya lo estás haciendo, porque si absolutamente no funcionaba, tú no estarías en este estudio, tú hubieras abandonado el camino hace mucho. Este, ah, Muy bien, entonces este es el Evangelio de Marcos. Nos queda casi media hora. Yo les pedí que compartieran algunas lecciones. ¿Alguien tiene una lección, algo que Dios te ha dado o hablado en este estudio sobre Marcos que quieres compartir con nosotros? José. Pues simplemente hay muchísimas enseñanzas, pero yo me quedo con que así como fracasaron los discípulos, seguimos fracasando nosotros constantemente. ¿Sí? Yo creo que es una enseñanza muy fuerte para, pues para todos los creyentes, ¿verdad? Nosotros seguimos de fracaso en fracaso con respecto, incluso, pues más que nada a nuestras creencias, ¿no? En cuanto a Dios, tenemos muchos fracasos, de los cuales, pues surge mucha enseñanza también, ¿verdad? Porque si vemos de esos fracasos, cómo surgieron después triunfos rotundos también, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos de fracaso en triunfo, pero lo importante es que esos fracasos los capitalicemos y los redirijamos hacia el triunfo, ¿sí? Que no nos quedemos en el fracaso, sino que eso nos sirva de una lección fuerte en nuestra vida, ¿verdad? Más que nada para tratar de no repetir ese fracaso, por lo menos el mismo. Y estoy hablando en cuanto a la palabra de Dios, no estoy hablando, porque humanamente pues también fracasamos cotidianamente. Gracias, José. Javier. Bueno, de alguna forma, casi voy a decir lo mismo que dijo el hermano José. Yo lo resumo en dos palabras. Uno, la lección que aprendí aquí, una lección personal es leyendo el Evangelio, en este caso de Marcos, y exactamente como Marcos lo expone, su forma de exponerlo, en lo que usted nos ha reiterado casi en todo y que es uno de los temas a resaltar del fracaso de los discípulos. Y la palabra, como digo, que el tema o la enseñanza es ánimo. Y el segundo tema que usted lo expresa en términos del segundo toque es lo que yo llamo que a pesar de mi fracaso reconocido, digo, autorreconocido, tengo esperanza. Esos dos enseñanzas he sacado en conclusión. Como dijo el hermano José, hay muchas más enseñanzas, pero para mí son uno, ánimo y esperanza. Es lo Amén. que me deja este libro. Gracias, hermano.
Gracias, Javier. ¿Quién sigue? Yo, hermano, soy Alejandra. Sí, Alejandra. Pues casi me uno con los dos hermanos. También algo que me llevó es precisamente el segundo toque, que a pesar de mis fracasos y que si los discípulos fracasaron, pues yo que no, que no voy a fracasar, ¿verdad? Pero como dijo el hermano Javier, me queda esa esperanza de que así como los discípulos fracasaron, Jesús no se rindió con ellos y siempre les dio el segundo toque. Como decía usted también hace rato, o sea, ese no fue el final, sino al fin y al cabo el propósito de Dios se cumple, no solamente en un sentido general, sino también en la vida de los discípulos. Y el segundo lección que me llevo es cuando veíamos la transfiguración de Jesús y decía usted que Jesús es todo lo que necesitamos. Esa es la segunda lección que me llevo al orar, al buscar a Dios. Jesús es lo único que yo necesito. Amén. Gracias. Gracias, Pati. Digo, Alejandra. David. Hola, pastor, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Me encanta esta parte de que dice el mandamiento más importante de Marcos 30 y 31, ¿verdad? Que ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ajá. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Creo que eso es lo más importante que debemos de tener todos, ¿no? Amarnos como Dios nos ama. Ajá. Y creo que esa parte nunca la vamos a perder de Él. Entonces debemos de estar amándonos unos a otros, nuestros prójimos, entre hermanos. Ajá. Nunca perder esa esencia. Yo me llevo eso. Amén. Me encanta esa parte. Gracias, David. Muchas gracias. ¿Quién más? Are. Gracias. Preferí escribir mis pensamientos para no divagar. Escribí esto. El fracaso del hombre y la victoria de Dios. Qué alivio tan grande le da esta certeza a mi corazón. Tal como los enfermos de Getsemaní, al recorrer a Jesús no he sido decepcionada. Y le agradezco tanto a Dios haber obtenido por medio de la voz del pastor Garrett las siguientes lecciones que retan mi vida, pero que también le llenan de esperanza y descanso. Marcos me mostró que todo lo que tengo es de Dios, que debo ofrecer mi amistad a todo aquel con el que Dios me dé la bendición de coincidir. Dios bendecirá mi esfuerzo porque siempre tengo algo que dar. La diferencia la hace Dios, no yo. Tengo que estar con Jesús para tener algo que ofrecer a los demás. No debo juzgar las experiencias de otros cristianos. Orar para reconocer mi debilidad y reconocer en quién está mi esperanza. Recordar que mi fracaso no es el fin, sino la limitación de mis capacidades. Por eso ruego a Dios me dé ese segundo toque cada día para ser obediente, valiente, humilde y amigable, viviendo para hacer de Jesús la gloria de mi vida. Gracias, mis hermanos, por su compañía en este estudio. Deseo con todo mi corazón sigamos caminando juntos en esta carrera que hemos iniciado. Dios les bendiga. Gracias, Are. ¿Alguien más? Yuri. Pues a mí también me gustó ver cómo Marcos trata de atestiguar o trata de pues, hacer énfasis sobre quién es Jesús, como Jesús el Hijo de Dios, ¿no? Y cómo él está pues durante pues todos sus capítulos, ¿verdad? Y cuando hace
pues esa pregunta que quién es Jesús, ¿verdad? Y atestiguar de que es el Hijo de Dios, ¿no? Y de mostrar a Jesús como, pues no como Mateo, ¿verdad? Que lo muestra como ese Mesías, como ese líder, sino como esa persona, como ese Hijo de Dios, pero sencillo, humilde y con otra, pues como personalidad, ¿no? Que bueno, los demás, o los otros autores, pues cada quien le da un énfasis, ¿no? A mí me gustó eso de Marcos, me vuelve a recordar. Y también, pues que también si Jesús, como ese hijo de Dios, se hizo hombre, pues él pudo, ¿verdad? Mantenerse en este mundo sin pecado. Y a mí, pues desde niña me costaba mucho trabajo entender, ¿verdad? Esa parte humana de Jesús, esa parte porque a veces solamente pues nos enfocamos mucho a estudiar la parte divina de Jesús y yo en estos meses pude también recordar esa parte humana de Jesús, ¿no? Y eso me anima a decir si Jesús pudo con todas estas batallas, si pudo con el rechazo, si pudo con las tentaciones, si pudo con el temor, todas estas batallas que Jesús libró, pues a mí me anima a que yo también puedo, ¿verdad? Como decían, pues, y a mí no me gusta mucho usar la palabra fracaso, la verdad. Eh, Más bien experiencias, yo así, pues sí, hay experiencias, pero es un fracaso si realmente no lo tomo con sabiduría, ¿no? Y más bien esas experiencias que tengo que pasar como los discípulos también, pues me enseñan, ¿verdad? A que si Jesús pudo, a mí me anima la persona de Jesús como ese hijo de Dios a ver que yo también puedo librar mis batallas, pues mientras esté aquí, ¿no? Que cuando ya esté en la presencia de Dios, pues será otra cosa, pero a mí me sigue motivando ver a Jesús como esa persona, pues sencilla, humilde, ¿verdad? Y a veces cuando yo digo, es que no puedo, o ay, es que esto es muy difícil, pues también recuerdo, ¿no? De que si Jesús pudo, pues yo también, y me anima, ¿verdad? La parte humana de Jesús, a que yo también lo puedo lograr, ¿no? Que sí voy a estar quizá a veces así, como decían los hermanos, ¿no? En ese sube y baja, pero creo que también son los procesos de santificación que Dios está trabajando en nuestras vidas, ¿no? De que sí soy una pecadora y estoy en ese proceso, ¿no? Ya cuando llegue al cielo, pues Dios me va a mostrar pues otras cosas, ¿no? Y pues es lo que a mí me gustó también de Marcos y también le agradezco por su tiempo. Sí, a veces también me confieso que hay veces, como decía ahorita el hermano, hay temas que, ay, nos cuesta tanto trabajo entender, así como decíamos, la inspiración, que la Biblia, pues no hay, aparentemente hay congruencia, ¿no? Y hay armonía, pero cuando vemos, pues todos, muchos temas, ¿verdad? Y cómo usted nos los explica, pues de verdad, a veces yo me dan las 12, 1, 2 de la mañana y todavía mi cerebro sigue ahí así como masticando ciertas ideas que como pues quizá desde niños nos enseñaron, pues ahora ya que somos adultos, nos cuesta trabajo así como cambiar el chip de nuestro cerebro, pero creo que pues con la manera en que nos explica, pues sí nos ha ayudado, hermano, y yo le agradezco su tiempo y pues también todo, porque finalmente tenemos que dejar esas enseñanzas a las generaciones que vienen, ¿verdad? Y gracias por su esfuerzo, hermano. Como usted dice, no sabemos hasta cuándo Dios también lo va a tener aquí, ¿verdad? Pero pues yo le recuerdo desde niña y la verdad lo quiero mucho y lo aprecio. Y he visto cómo Dios lo ha moldeado y he visto cómo Dios ha trabajado en su vida y también ver a los mayores de nosotros, pues nos da la esperanza y también de que nos debemos esforzar así como usted se ha esforzado y dedica mucho tiempo, ¿verdad? En estudiar la palabra de Dios, pues me motiva, ¿verdad? Que tengo que dedicar más tiempo porque vienen generaciones atrás de mí y también tenemos que pasar, ¿verdad? Porque si no la palabra de Dios se pierde, se diluye y pues también, ¿verdad? Si también los discípulos y toda la gente que escribió o ustedes que estudian, pues dedican mucho tiempo, ¿verdad? A orar y a estudiar la palabra, cuanto más también nosotros tenemos que hacerlo, ¿no? Y pues gracias, hermanos, por su tiempo. Gracias, Yuri. ¿Alguien más? Daniel. Gracias, hermano. Buenas noches. Pues de muchas enseñanzas quiero solamente mencionar dos que han estado en mi cabeza y que han impactado mi vida tremendamente.
Una de ellas es que el fracaso no es el fin. Literalmente usted dijo esa frase, hermano, y se me quedó marcada y le agradezco mucho a Dios por eso. Y la otra es ese fuerte, ese serio llamado que Jesús nos hace a servir. Cuando en el capítulo 8 9 y 10 hablaba acerca estaba anunciando su muerte, las enseñanzas que había en medio, lo que usted llamó como clases de discipulado que dio Jesús, ese serio llamado a servir de parte de Jesús, fue algo que me impactó mucho, hermano, le agradezco mucho. Gracias, Daniel. ¿Ya son todos o falta alguien? Falta Bueno, Jerry. Aquí andamos, aquí andamos. Sí, bueno, yo siempre comento con el hermano Garrett que cada que él le enseña algún libro, siempre dice algo distinto, ¿no? Siempre pareciera que si tomáramos dos veces Marcos con él, enseñaría lo mismo, pero comúnmente él menciona cosas distintas, ¿no? Va cambiando. Entonces, ah, eso me gusta porque vamos aprendiendo y vamos modificando nuestra percepción de algunas enseñanzas, ¿no? Entonces, pues yo me quedo con un buen de enseñanzas, esencialmente esta de que del segundo toque que ya todos han mencionado, ¿no? Entonces, a lo mejor de manera personal, a lo mejor de manera personal, no, dame un momento. Anda, vete para allá. Sí, ya. Es que me está trayendo pan. Bien, llévatela, vete para allá. Ya. Esta parte, perdón, es que la niña vino para acá. Esta enseñanza del segundo toque es muy importante, ¿no? Entonces, a menos a mí, ¿no? Yo lo trato de aplicar de manera personal, todo lo que aprendo con el hermano Garrett. Yo lo he comentado con él, ¿no? La parte de esta parte del segundo toque, pues me ayuda, ¿no? En algún momento de mi ministerio padecí de ataques de ansiedad y todo este rollo. Entonces, una de las cuestiones es que yo pensaba o yo quería ser perfecto, ¿no? Tener todo bajo control. Entonces, yo le comentaba al hermano Garrett que en ocasiones todavía no llegaba ni a la iglesia, yo ya llegaba enojado, ¿no? Porque ya sabía que alguien iba a llegar tarde, porque ya sabía que los de las letras iban a poner no sé, algo con una falta de ortografía. Y de repente ya cuando, o sea, me concentraba tanto en esas cosas que a veces ya cuando llegaba el momento de predicar, pues ya estaba yo, molesto, ¿no? Y todo eso finalmente desencadenó un ataque de ansiedad, crisis de pánico y todo este tipo de cosas. Y esta parte que estamos refrescando en este momento del segundo toque es importante, ¿no? Porque yo entiendo de manera personal que no necesito ser perfecto, que no necesito ser, no sé, ¿no? No necesito ser, sí, agradar a mi Dios, pero me da como esa pauta de tener un chance de que te vas a equivocar y está bien, ¿no? Porque pues, somos seres humanos y Dios, en esa equivocación, él va a manifestar su poder, su gloria, ¿no? Entonces, en algún momento también le mencioné al hermano Garrett que yo también aprendí a yo dar un segundo toque, ¿no? Entonces, así como Dios me muestra ese segundo toque, yo también dar ese segundo toque a la gente, ¿no? Porque a veces pues somos muy duros o a veces con ese afán de que las cosas se hagan perfectas, ordenadas, como decimos decentemente y con orden, pues también somos muy exigentes con la gente, ¿no? Entonces, yo le comenté al hermano Garrett algo que me pasó, ¿no? Entonces, yo regularmente si alguien hacía algo, yo los disciplinaba, ¿no? No los dejaba ministrar o no los dejaba tocar. Pero un día, cuando el hermano Garrett hablaba del segundo toque, yo dije, no, yo quiero ser esos de los que dan el segundo toque. No quiero castigar a la gente, quiero mostrar gracia, ¿no? Y le decía al hermano Garrett que justo nosotros tomamos esa clase el miércoles
Yo estuve masticando el tema y dije, quiero dar ese segundo toque a la gente, quiero darle un chance a la gente. Y el domingo llegó una de las chicas de ahí de la iglesia que participa con el cabello rosa. Se había pintado el cabello rosa. Entonces mi primera intención era de, no, pues no la puedo dejar servir así, ¿no? ¿Qué le pasa, no? Pero me acordé del segundo toque y como si Dios me dijera, ¿qué onda? ¿Vas a dar el segundo toque? Y entonces, pues yo me acerqué y le dije, se me hace raro, pero vamos a dar el segundo toque, ¿no? Haz, haz tu servicio, haz lo que tengas que hacer y no pasa nada, ¿no? Y resulta que ese día iba su papá a la iglesia, un inconverso, lo había invitado como a ver, ¿no? Porque ella participa en el culto. Y yo creo que el papá esperaba que nosotros le dijéramos algo a su hija, ¿no? Pero resulta que no pasó y el papá siguiendo yendo los domingos, ¿no? Yendo los domingos hasta que finalmente ahorita ya se congrega, ya el domingo fue a varones, ya está integrándose cada vez más a la congregación, ¿no? Entonces, sigo batallando, la vez que sigo batallando con este segundo toque de manera personal y también en cuanto a la iglesia, ¿no? Pero quiero vivir en esto, quiero eh, ser humilde y reconocer que no soy perfecto y que sí hay que dar la excelencia, pero la mayoría de las veces pues, me voy a equivocar y Dios es un Dios de misericordia y de gracia. Y también mostrar ese segundo toque a la gente, ¿no? Darle una segunda oportunidad. Creo que al menos como pastor, algo que yo entendí en esta clase del hermano Garrett es que yo no estoy para castigar a la gente, sino para restaurarla, ¿no? Entonces, suficiente castigo tiene la gente con las consecuencias de su pecado, con su vergüenza, como para que más encima el pastor venga y los exponga o los discipline, ¿no? Entonces, yo creo también que la disciplina es muy buena. No estoy diciendo que no hay que enseñarle a la gente, pero uno de los textos que más me ha hablado en estos tiempos es de ese texto que dice el Señor, ustedes que son espirituales, ¿no? Restauren con amor y restauren con respeto, ¿no? Y quiero dar ese segundo toque a la gente, ¿no? Me estoy retando a eso. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Gracias a todos. Saben, hace muchos años, cuando yo comencé a dar esos estudios en tiempos de Noé, yo comencé a pedir esas lecciones, a hacer esa pregunta, ¿qué aprendieron? Y dije para retroalimentación, para que yo realmente vea si ustedes entendieron lo que yo quería dar a entender. Y muy pronto me di cuenta que no fue una sesión de retroalimentación, era una sesión de adoración, dando testimonio y gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y ah, pues sí, yo sí he podido percibir si enseñé bien de una manera que se entienda o no, pero mucho más que eso, es una sesión de que adoramos juntos a Dios y es lo que hemos hecho en esta noche y mi corazón está lleno. Ustedes me han ministrado a mí y les agradezco su compartir en ese momento, su testimonio. ah, y aquí, pues casi todos son más jóvenes que yo. Y yo estoy pensando, ah, tengo dos disensiones ahí, pero ahorita comparamos. Pero yo digo, la palabra está en buenas manos. Este, el día que falte yo, no voy a hacer falta, porque Dios está levantando a nuevos siervos y le doy gracias por eso. Yo creo que sí te gano, José. Yo tengo 75 años. ¿Tú? Yo tengo 75 años, Ricardo. Ah, caray. Yo Ni- nací el 7 de junio. ¿Y tú? El 27 de julio. Ah, te gané, te gané. Javier. No, bueno,
guarden sus fichas porque yo nací el 12 de Marzo. marzo de 1944. Sí, Acabo de cumplir 81 años. tú sí me ganas. Sí, sí. Es raro que haya alguien más. Es curioso, el mundo ha cambiado porque cuando yo comencé a enseñar, muchos eran más grandes que yo y ahora casi todos son más jóvenes. No sé qué ha pasado, pero es raro. Tengo José, entendido que soy la persona de mayor edad de terminar la licenciatura en Lomas Verdes. Este, posiblemente, pues gracias habría que a Dios. verificarlo, pero aparentemente soy la persona más edad en terminar una licenciatura en Lomas Verdes. Yo conocí a José como nuevo creyente. Creo que tenías 2, 3 años. Probablemente dos. Sí, José ahora es pastor y es uno, pues hay otros aquí también, tal vez menos tiempo, pero he visto su desarrollo y qué privilegio es eso. Gracias a Dios. Bueno, pues celebramos, Señor, muchas gracias. En el nombre de Cristo. Amén. Jerry. Amén. Bueno, pues ya el pastor Garrett oró. Bueno, ya oró él. Nada más quisiéramos darle una información, chicos. La próxima semana comenzaríamos a estudiar Hechos, si todos están de acuerdo, ¿vale? Sí. Pueden invitar a quien ustedes quieran, pueden invitar a gente de su iglesia, amigos, quien ustedes quieran, y lo vamos a hacer luego este miércoles que viene, porque consideramos que el hermano Garrett va a dar de descanso la semana de Semana Santa, el miércoles de Semana Santa. No creo que sea esa semana. Voy a faltar el 9 de abril. Es el segundo lunes, el segundo miércoles de abril. Es la fecha. Pero sí voy a faltar. Ok, segundo miércoles de abril es 9, ¿no? Ujú, sí. Sí. Si ustedes tienen problema para la Semana Santa, pues también podemos suspender esa semana, pero yo sí tengo compromiso para el 9 es miércoles, ¿verdad? Sí, Jerry, sí. Sí tengo que faltar el miércoles, el 9. sí. Entonces, Pero ya, ya, ya ya lo, comenzamos. o sea, comenzaremos la siguiente semana precisamente por estas fechas que a lo mejor hermano Garrett no va a estar y ya checaríamos con todos ustedes, ¿no? Si ustedes tienen problema para estar el miércoles de Semana Santa, pues suspenderíamos clase, pero si todo el mundo puede estar, pues tenemos clase normal, nada más el único que se suspendería será el 9, ¿va? Pero ustedes nos indican, ¿sí? Sí, Entonces, muy bien. próxima semana, Sí, si Dios permite, empezamos con hechos, ¿va? Amén. sí. Vale, chicos. Pues muchas Bye, bye. gracias. Ya nuestro hermano Garrett oró. Que Dios les bendiga, que descansen.